¿Cómo reconocer al verdadero Cristo? ¿Quién es el verdadero Cristo? ¿Qué parámetros, qué filtros debe tener el creyente, el cristiano? ¿Qué marco debe tener para saber quién es Cristo? ¿Qué atributos tiene Cristo para aplicarlo en su iglesia, en sus estudios, en su devocional? Porque hay muchas concepciones de Jesucristo y tenemos que tener claro bajo las Escrituras quién es el verdadero Cristo. Muy buen día para todos. En el video de hoy vamos a estar hablando de los parámetros que debe tener un creyente para reconocer al verdadero Cristo. En el video anterior, en la parte 1 del tema de las solas de la Reforma, en la cual estamos hablando de solo Cristo, vimos a Cristo como mediador entre el hombre y Dios, como mediador entre el pacto de gracia y el pacto de obras. Él los cumple y nos da esa oportunidad, nos da esa bendición de volver a retornar a la presencia de Dios. En el video de hoy vamos a estar marcando unos filtros, unos oficios que tiene Cristo, que no podemos quitarle porque dejaría de ser Cristo, pero que lamentablemente en muchas denominaciones y religiones en el mundo actual se conoce a Cristo, pero no en su verdadera esencia. Y en el día de hoy vamos a estar viendo quién es Cristo. Obviamente de una manera muy superficial y resumida, porque hay muchas cosas de las que hablar de Cristo. Inclusive dentro de la teología existe una rama de estudio que se llama Cristología, el estudio de Cristo. Y es un seminario completo que en 2 videos obviamente no se puede hablar en su totalidad. Pero creo que este video es muy importante para cualquier creyente que conozca y crea en Cristo. ¿Quién es el verdadero Cristo? Porque tantas religiones, tantas denominaciones nombran a Jesús, a Jesucristo, pero no hay una unanimidad en el criterio y concepto de Él. Y lo vamos a estar viendo bajo las Escrituras. Y voy a comenzar por algo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 45. Lo voy a leer. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay que explicar esta analogía que utiliza el apóstol Pablo. ¿Por qué a Cristo le dice el postrer Adán, el último Adán? Hay que comenzar diciendo que Cristo, Jesucristo, es el último hombre. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A qué nos referimos diciendo que Cristo es el último hombre? Porque claramente no es el último hombre. ¿Cuántas personas no han existido después de Cristo? Muchas. ¿Cuántas personas no han nacido después de Cristo? Muchas. A lo que se refiere el apóstol Pablo es que Cristo es el último representante de la humanidad. Es la última cabeza pactual. Él es la última persona, hombre, que nos representa. Después de Cristo no hay nadie más. Haciendo esta explicación, ahora sí entrando en la analogía de por qué le dice Adán a Cristo y por qué menciona al primer Adán, tenemos que hacer la comparación. Y es que Adán fue la primera persona en la humanidad en existir. Fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Tuvo atributos que nosotros ya no tenemos por la caída que él tuvo. Y que nos representa a nosotros como humanidad. Adán cayó en pecado y toda la humanidad cayó en pecado. Voy a explicar 3 oficios que tenía Adán que se atribuyen a Cristo y que por medio del Antiguo Testamento se conectan. Voy a estar hablando del oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. La base de Cristo son estos 3 oficios que nos llevan a otros conceptos, pero la base de Cristo es esta. Cristo no es Cristo sin estos 3 oficios. Cristo es profeta, Cristo es rey y Cristo es sacerdote.
¿Y por qué me voy hasta Adán? ¿Por qué el apóstol Pablo lo compara con Adán? Porque Adán tenía estos atributos. Sí, no reconocemos a Adán. Cuando pensamos en Adán, no vemos a Adán como profeta, no vemos a Adán como sacerdote, tampoco como rey, lo vemos como hombre. Sí, de una manera oficial, y en esto quiero ser muy claro, de una manera oficial, Adán no fue ni sacerdote, ni profeta, ni rey, pero sí tuvo responsabilidades de estos tres oficios. Y voy a comenzar por la de profeta. Adán, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, sabía discernir y comprender el mandamiento de Dios, es decir, la palabra de Dios. Sí, no las escrituras, pero sí sus mandatos, sus ordenanzas. Adán era intérprete y discernía la palabra de Dios. Lo que Dios le comunicaba a Adán, Adán sabía discernirlo, sabía entenderlo. Pero eso no hace a Adán profeta. Como dije antes, no estoy diciendo que Adán sea profeta, pero tuvo atributos de profeta, tuvo responsabilidades que tenía un profeta en el Antiguo Testamento. Una era ser ministro, embajador de la palabra de Dios. Y Adán lo fue. Adán, al ser el primer hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, fue embajador de la palabra de Dios sobre la creación. Segundo, sacerdote. Tampoco reconocemos a Adán como sacerdote. Cuando pensamos en Adán, no pensamos en un sacerdote. Y es que Adán era un sacrificio vivo al Señor. Era un sacrificio vivo a Dios. Adán dedicaba su vida a Dios. Adán dedicaba su vida en adoración a Dios. Una responsabilidad sacerdotal. Adán, al cuidar, al ser mayordomo de la creación, al señorear la creación de Dios, en su oficio hacía responsabilidades sacerdotales. Como dije, Adán, sacrificio vivo a Dios, entregaba su vida al ministerio que Dios le había dado. Ser mayordomo de la creación, cuidar de su creación. Y tercero, rey. Adán fue rey. No de una manera oficial, repito, sino de una manera que se le atribuyen responsabilidades de rey. Y aquí voy a estar nombrando un pasaje de la Biblia. Génesis 1:26. Lo voy a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree sobre la creación. Adán tenía la tarea, la responsabilidad de señorear la creación, de gobernar en la creación. Adán no era rey oficial, repito, pero tenía esas responsabilidades. Ahora, ¿qué pasó con esos tres oficios que tenía Adán? Una sola persona, Adán, tenía estos tres oficios. Adán cae en el pecado y deja de tenerlos. Pero Dios sigue manteniendo esos oficios. Tal vez ya no en una sola persona concretamente, pero sí los distribuye y los mantiene en el Antiguo Testamento. Y voy a nombrar tareas que tuvieron los patriarcas a oficios que acabo de nombrar. Abraham como profeta. Génesis 20, versículo 7. Lo voy a leer. Abraham estaba con Abimelech en ese momento. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolveres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El patriarca Abraham no lo reconocemos como profeta, pero tenía una responsabilidad profética. ¿Qué es un profeta? Una persona enviada con el mensaje de Dios. Abraham fue eso. Entonces Abraham, si bien no era profeta oficialmente, tenía responsabilidades proféticas.
Abraham, ahora como sacerdote. ¿Qué podemos atribuirle a Abraham como sacerdote? Bueno, los altares, los sacrificios. Nos acordamos de la famosa historia de Abraham yendo a sacrificar a su hijo Isaac, Génesis 22, que al final Dios le dice que pare y terminan sacrificando a un cordero. Esa tarea era sacerdotal. Abraham no era sacerdote, pero hizo una responsabilidad sacerdotal. Y ahora como rey, Abraham, si bien no era rey oficialmente, era reconocido como rey. En Génesis 14 vemos la unión de todos esos reyes y vemos que llaman a Abraham para que se una a ellos. Los reyes de la época lo tenían como rey. Abraham no era oficialmente rey, pero hizo responsabilidades, hizo tareas de un rey. Y a eso me refiero. Esos tres oficios se mantuvieron durante la época de los patriarcas. Isaac lo mismo, a Jacob lo mismo. Y cuando llegamos al Éxodo es cuando Dios implementa oficialmente los oficios. Y aquí voy a estar hablando del oficio profético. ¿Quién fue el primer profeta oficial que hubo en la Biblia? Moisés. Moisés fue nombrado por Dios profeta. Y en Deuteronomio 18, versículos 15 al 20, dice que al ser Moisés profeta se iba a distribuir en la historia de la humanidad muchos profetas hasta que llegara el único, el último, el supremo profeta. Lo voy a estar leyendo, el pasaje. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 20. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Vemos que Dios reconoce a Moisés como profeta y dice que va a enviar a un profeta, al último profeta. De entre ustedes saldrá un profeta. ¿De qué profeta hablamos? De Cristo. El segundo oficio, sacerdotal. ¿Quién fue el primer sacerdote oficialmente nombrado por Dios? Aarón, hermano de Moisés. Aarón fue el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Y de ahí en adelante, todos los hombres de la tribu de Leví serían sacerdotes. Por eso Dios no les da territorio a la tribu de Leví, sino que les deja otra tarea: ser sacerdotes del tabernáculo, de los sacrificios. Y de ahí en adelante, de Aarón en adelante, toda la tribu de Leví iba a ser sacerdotal, hasta que llegara un sacerdote, un sumo sacerdote. Y aquí hay una gran disputa, y es que sobre todo el judaísmo dice que Jesús no puede ser el Mesías, porque el Mesías en su oficio sacerdotal tiene que ser de la tribu de Leví. Y como sabemos, Jesucristo, viene de la tribu de Judá. Entonces el judaísmo dice que el Mesías en su oficio sacerdotal tiene que ser de Leví, no de Judá. Pero entonces aquí tenemos que
leer Hebreos 7. Y tal vez no lo voy a leer porque se me hace muy largo, pero es que Hebreos capítulo 7 explica muy bien ese sumo sacerdote que no viene de la orden levítica de Aarón. Es un sumo sacerdote que viene del orden de Melquisedec. El Salmo 110 y Hebreos 7 hablan muy bien de ese personaje bíblico que aparece en Génesis 14 y como muy bien lo plasman el Salmo 110 y Hebreos 7, está hablando de una persona que no tiene principio ni fin, una persona de la que no se le conoce genealogía, un orden diferente al levítico, un orden más alto que el levítico, porque como Hebreos 7 dice, el orden levítico eran personas, eran hombres con pecado, hombres imperfectos que primero tenían que sacrificar en nombre de ellos y luego en nombre del pueblo, porque eran pecado, eran inmundos a los ojos de Dios. Pero este sumo sacerdote del orden de Melquisedec es perfecto, único y no existe otro. Es por eso que, para entender un poco a Cristo como sacerdote, sumo sacerdote, tenemos que hablar del orden de Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Por eso es que no es de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví representa un orden sacerdotal impuro, inmundo para Dios. Sí, no estoy diciendo que sean malos, solo que representan imperfección. Pero el orden de Melquisedec, el orden sacerdotal de Melquisedec, representa pura perfección y pura pureza. Valga la redundancia. Ahora, rey, el oficio de rey. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel oficialmente, Saúl, de la tribu de Benjamín. Conocemos la historia. No le fue muy bien. Saúl, si bien a petición del pueblo, por medio de Samuel, que le comunicó a Dios que el pueblo de Israel quería un rey, a Dios no le gustó la idea, dijo claramente que no le gustaba, pero que se los iba a dar. Y bueno, conocemos el reinado de Saúl, que no fue muy bueno, pero el rey siguiente a Saúl, el rey David, reconocido en toda la Biblia, y que Dios le dijo que de su genealogía iba a venir un Mesías, un rey de reyes. Y conocemos que Jesucristo viene de la genealogía del rey David. Entonces ahí cumple su tercer oficio. Dios cumple esa equivalencia desde el rey David hasta Cristo. Hacia Cristo el rey de reyes. Listo. Ya reconocimos los tres oficios de Cristo: profeta, sumo sacerdote y rey. ¿Y esto en qué afecta? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque Cristo no puede ser dos de estos, pero el otro no. No puede ser uno, pero los otros dos sí. Tienen que estar unidos. Cristo no es rey si no es profeta y sacerdote. Cristo no es sacerdote si no es rey y profeta. Cristo no es profeta si no es rey y sacerdote. Estos van unidos. ¿Y cómo se aplica esto hoy en día? Bueno, hay que aclarar que hay denominaciones, creyentes, iglesias que dicen Cristo es rey, pero que no reconocen, o por ignorancia o por conocimiento, que lo hace aún más grave, que Cristo no es profeta y no es sacerdote. Pero ¿cómo se niegan estas cosas? Bueno, si decimos que la Biblia no es la revelación infalible e inerrante que Cristo nos da, estamos negando su oficio profético. No solo Cristo profetizó en su ministerio aquí en la tierra, no solo es creer lo que Cristo dijo en su ministerio aquí en este mundo, sino que Cristo sigue
imponiendo su oficio profético hoy en día, por medio de las Escrituras. Persona, iglesia, pastor que diga que la Biblia no es revelación infalible e inerrante de Cristo, de Dios, está negando su oficio profético. Ahora un ejemplo sacerdotal. Una persona, ¿cómo puede negar el oficio sacerdotal de Cristo? Una persona que diga que el sacrificio expiatorio de Cristo no aplica o no es sustitutorio o que aplica para todos. Está negando la importancia del sacrificio del sumo sacerdote que es Cristo. Una persona que dice que Cristo murió por todos, está diciendo que Cristo no murió por ninguno. Porque si Cristo murió por todos, todos somos salvos. Y creo que no hay creyente, o muy pocos. Sé que hay una ideología que cree que todos son salvos. Pero esto no es verdad. Yo sé que la mayoría, independientemente de ideología y denominación, cree que no todos son salvos. Pero sí hay bastantes creyentes de que Cristo murió por todo el mundo. Y eso le resta importancia al sacrificio de Cristo en la cruz y por ende le resta importancia al oficio sacerdotal de Cristo. Y como rey, ¿cómo se niega a Cristo como rey? Bueno, por ahí he escuchado, hermanos, que por ideologías escatológicas dicen que Cristo no está reinando ahora, sino que va a reinar. Cristo reina ahora. Cristo ya es rey. Desde que ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Ahí ya está gobernando en su supremacía. Cristo ya es rey. No es que lo será, ya lo es. Ya vimos cómo se pueden negar estos tres oficios, pero estos tres oficios son la base. Estos tres oficios nos llevan a otros conceptos. Cabeza y salvador de la iglesia. Si Cristo es profeta, si Cristo es sacerdote, si Cristo es rey, lo hace perfecto y por ende lo hace cabeza y salvador, única cabeza y único salvador de la iglesia. Porque si decimos que es rey, es porque gobierna todo, tanto su creación como la iglesia. No es que gobierne solo la iglesia y no la creación, o no es que solo gobierne la creación pero no la iglesia. Sí, Cristo gobierna todo porque es rey de todo. Entonces, al ser rey de todo, es cabeza de la creación y cabeza de la iglesia. Voy a estar leyendo un pasaje que afirma que Cristo es cabeza de todo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay muchos más textos que señalan a Cristo como cabeza de la iglesia y otros textos que señalan a Cristo como cabeza de la creación, porque no podría ser rey si solo gobierna una cosa y la otra no, o viceversa. Entonces, los tres oficios, profeta, sacerdote, rey, ahora cabeza y salvador, y por último, juez del mundo. Cristo, juez del mundo. También varios pasajes que afirman que el Padre le entrega toda potestad al Hijo. Juicio, creación y salvación. La Biblia es clara. Nadie llega al Padre sino por mí.
Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Como dije, el Padre le entrega todo al Hijo, toda potestad, y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. A veces los creyentes creemos que en cuanto a la creación, el Padre es el único implicado. Cuando hablamos de la creación del mundo, creemos que podemos obviar a Cristo y solo referirnos al Padre, pero es que la creación del mundo es una obra trinitaria. Como vemos acá, Cristo es el único Rey de la Iglesia, Rey de la creación y juez del mundo. El Padre le entregó esta autoridad al Hijo. No estoy diciendo que el Padre no tenga importancia. Estoy dándole la importancia a Dios el Hijo. Tenemos que tener en cuenta la Trinidad, cuidar esta Trinidad. ¿Y por qué hago este análisis? Porque nombro los oficios de Cristo y a los conceptos a los que nos lleva. ¿Por qué nombrar a Cristo como profeta, a Cristo como sumo sacerdote, a Cristo como rey, que nos llevan a Cristo cabeza y salvador de la iglesia y juez del mundo? ¿Por qué? Porque he visto muchas malinterpretaciones de Cristo. Por ahí he oído que algunos creyentes dicen, Dios murió en la cruz. ¿Cómo pueden decir eso? María, Madre de Dios. No hay entendimiento de quién es Cristo. La humanidad de Cristo nació por María, sí, pero eso no quiere decir que el Padre o el Espíritu Santo hayan nacido de María, o que el Padre o el Espíritu Santo hayan muerto en la cruz, ni siquiera la divinidad de Cristo. Tenemos que tener claro quién es Cristo, y hay mucho por hablar de cómo se comprende a Cristo como hombre y a Cristo divinamente. Hay un credo, el credo atanasio, que fue en contra del arrianismo en el siglo IV y V, que se atentaba en contra del concepto de Cristo, que decía que Cristo no había sido hombre, sino que solo había sido divinidad. Eso es mentira, porque si Cristo solo hubiera sido divinidad, no hubiera podido devolvernos a la presencia del Padre. Se necesitaba de un hombre, que cumpliera toda la ley para que su muerte fuera por todos nosotros. Un hombre de carne y hueso tenía que cumplir la ley y luego morir en expiación de nuestros pecados, no de Él, sino de los nuestros. Tengamos cuidado con las afirmaciones que hacemos acerca de Cristo. Conozcamos a Cristo, conozcamos la Trinidad, porque esto nos lleva a conocer la Trinidad, porque estos ejemplos que di son personas que no conocen claramente cómo se comprende la Trinidad. No podemos decir que Dios murió en la cruz. Dios no murió en la cruz, porque si Dios hubiera muerto en la cruz, estaríamos extintos. Porque si decimos que Dios murió, decimos que el Padre murió, que el Hijo murió y que el Espíritu Santo murió. Y eso es imposible, porque son eternos. Murió Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, pero resucitó. Dios nunca ha muerto. Dios nunca ha nacido. Dios es eterno. Este es un pequeño resumen. Hay mucho más por hablar de Cristo. Lo que les digo, su naturaleza humana, su naturaleza divina, su unipersonalidad, pero que es tema de seminario.
y que me salga un poco de el tema que estamos hablando de solo Cristo como mediador y salvador. Pero tenemos que conocer quién es ese Cristo mediador y salvador. Y es por eso este video. Muchas gracias y espero que les ayude.